No te muevas del lugar. Ya comienza Ideas Descafeinadas. Ideas Descafeinadas. Un programa dedicado al estudio de la Biblia mientras tomamos un café sin cafeína. Ideas Descafeinadas. Buenas noches a los oyentes de Radio Nuevo Tiempo Libertador. Mi nombre es Ezequiel Almeida. Yo soy Piti Limensa. Y esto es Ideas Descafeinadas. Saludos también a los que nos están escuchando en internet, a través de las redes sociales, en iTunes, en iVoox o en YouTube. Nos pueden encontrar como Ideas Descafeinadas en Facebook. Tenemos una página de Facebook, @IdeasDecaf en Twitter. Estamos en Instagram también. Sí, en Instagram, ideas.decaf. Ideas.decaf, perfecto. Así que allí se pueden poner en contacto con nosotros. También, si nos estás escuchando por la radio, te contamos que el celular es el 343-456-8530. Si estás en el exterior, hay que anteponer el más 549. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook de la radio, que es Nuevo Tiempo Libertador. Bueno, Piti, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? ¿De qué tema vamos a estar estudiando? El tema de hoy se titula Entristecer y resistir al espíritu. Trata acerca de que nosotros podemos poner triste al espíritu, porque como hablamos en los capítulos anteriores, el espíritu es una persona que tiene sentimientos, que tiene una personalidad y que puede ser rechazada e ignorada, así como podemos serlo nosotros también. Claro, así es. Así que vamos a ver entonces de qué forma podemos no entristecer al espíritu. Vamos a buscar eso. Así que no se muevan del lugar, ya empieza entonces Ideas Descafeinadas. Bueno, ¿te parece si hacemos una oración antes de iniciar el estudio? Con mucho gusto. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque nos das esta oportunidad de nuevamente estar abriendo tu palabra para aprender un poco más de lo que vos querés para nosotros. Te pedimos que te quedes con nosotros, que tu Espíritu Santo se quede con nosotros, para que podamos entender entre nosotros y con los oyentes qué es lo que nos querés decir a través de este tema. Gracias porque sabemos que nos estás escuchando y ya nos respondiste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el texto clave de esta semana es Efesios 4:30, que dice así: No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Así es. Entonces, esto quiere decir que si no tenemos que entristecer al Espíritu, el Espíritu puede ser entristecido. Totalmente. Esto también tiene que ver con nuestra libertad de elección. Es algo que el Señor nos regaló, un don precioso que nos dio, y nosotros podemos elegir no hacerle caso al Espíritu Santo. De esa manera lo entristecemos. También podemos decir que el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero no nos fuerza a aceptar ese arrepentimiento. Por eso el libre albedrío, ¿no? Claro. También implica que Él nos habla, pero podemos apagar su voz, y en una forma muy literal, en realidad, como vamos a ver más adelante, podemos literalmente apagar, así como apagamos la luz con el switch, ¿viste? Uh-huh. Bueno, podemos apagar la luz del Espíritu Santo. Y finalmente, algo que vamos a tocar, un tema muy importante, vamos a volver al tema del amor. Porque, el tema del amor, muy importante. Sí, es muy importante porque el amor es lo que nos motiva, es lo que motiva a escuchar al Espíritu Santo. Es decir, sin amor directamente no lo vamos a escuchar. Por eso es tan importante el fruto del Espíritu, que es el amor. Exactamente. Y ¿sabes qué? Todo esto de entristecer al Espíritu me hace acordar a la historia de Moisés y el Éxodo. Uh-huh. Yo creo que si hoy alguien quisiera inventar una historia más dramática que esta, me parece que no podría hacerlo porque fueron acontecimientos asombrosos. Además ya está el príncipe de Egipto, así que... Claro, está el príncipe de Egipto para los que no conocen la historia. No, inclusive hay una película, un peliculón de, creo que dura 2-3 horas, de hace unos cuantos años, así que
pueden buscar, hay mucho material, y también pueden leerlo en la Biblia, ¿no? En Éxodo del 1 al 15 está la historia, pero bueno, son unos acontecimientos asombrosos. Se vio la mano de Dios haciendo milagros desde el nacimiento de Moisés, cómo lo salvó milagrosamente, cómo fue adoptado por la hija de Faraón, después la huida de Moisés a Madián, Dios se le aparece en la zarza ardiente, todo muy, muy dramático, ¿no? Ujú. Y bueno, todo esto termina con el éxodo triunfante a pie de 2 millones de personas, con la persecución de un ejército de egipcios, la columna de nube, de fuego, y bueno, la victoria final del pueblo de Dios, ¿no? De película total. Totalmente. Pero ahora hay algo que es interesante y que está siendo usado como argumento por los nuevos ateos, digamos los ateos de esta generación, y es que en Éxodo 4:21 dice: y dijo Jehová a Moisés, pero yo endureceré su corazón, hablando del faraón, de modo que no dejará ir al pueblo, ¿sí? Entonces, claro, acá Parece una contradicción, ¿no? O sea, Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Cómo es que entendemos esto? claro, exactamente. ¿De quién es la responsabilidad, digamos, ¿no? Porque si Dios endureció el corazón de Faraón, entonces el responsable, por así decirlo, de la perdición de Faraón es Dios, ¿no? Claro. Esto tiene mucho que ver con el tema porque justamente, como decíamos, en nuestras acciones, ya vamos a ver más específicamente cómo, pero nuestras acciones pueden agradar o entristecer a Dios, y también son nuestras acciones, digamos, las que pueden resistir a esa influencia del Espíritu, que así es como se entiende el endurecimiento del corazón, ¿no? Los teólogos entienden el endurecimiento del corazón de Faraón como el rechazo a la influencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue el responsable de la caída de Faraón? ¿Fue el propio Faraón o fue Dios? Y mira, en realidad hay varias veces que se menciona en el mismo Éxodo que el endurecimiento del corazón de Faraón fue causado por Dios. Estos ejemplos serían en Éxodo 4:21, en 7:3, 9:12, etc. Y también exactamente 10 veces se dice que este endurecimiento fue causado por Faraón mismo. Claro. Entonces, no es que solamente dice que Dios endureció el Faraón. Entonces, ¿cuál es la realidad? La palabra hebrea para acá, endurecer, es la palabra hasad, que significa una actitud que no cede. O sea, Pero que era terco. Era terco, exactamente. Y es una actitud que no cede. Para ceder, uno tiene que tener una influencia externa. Entonces, hay un ejemplo muy práctico que nos puede ayudar a entender qué fue lo que sucedió. Y es que si uno pone un poco de cera y un poco de arcilla en el mismo lugar, debajo del sol, con el calor del sol, la cera se derrite y la arcilla se endurece. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿La culpa, digamos, es del sol o es de cómo reaccionan estos elementos? ¿sí? Claro, se entiende. Entonces, con Dios podemos decir lo mismo. La culpa es de Dios. Muchas veces en la Biblia se describe a Dios como el responsable de las cosas que Él no evita, digamos. Ujú. Pero realmente esto no quiere decir que Él sea la causa Claro. directa. Entonces, ¿cómo podemos resistir al Espíritu? ¿O qué significa resistir al Espíritu? Así como el faraón endureció su corazón, literalmente él resistió al espíritu, a la influencia de esa voz que le decía, deja ir a mi pueblo. En ese momento no era, digamos, el Espíritu Santo, sino en forma de Moisés, ¿cierto? Dice en Hechos 7:51, pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo, son iguales a sus padres. ¿A quién estaba hablando Esteban en este momento que dijo esto? Esteban le estaba hablando a los israelitas, justamente refiriéndose, de paso, si quieren leer todo el capítulo 7, es bárbaro ese sermón de Esteban, ¿no? Y refiriéndose justamente a, por ejemplo, lo que mencionábamos del Éxodo, ¿no? Claro, y eso le costó la vida a Esteban, el Sí. haber dicho la verdad, el haber dicho que el pueblo de Israel resistió a la voz del Espíritu Santo, endurecieron sus corazones, y Esteban llegó a ser el primer mártir en lo que es el cristianismo, ¿cierto?
Y es que en realidad a nadie nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal. Pero sin embargo, esa es la tarea del Espíritu Santo. Y entonces puede llegar a ser doloroso para nosotros y podemos llegar a estar muy tentados a no hacerle caso. Es cierto, por eso, volviendo a algunas de las lecciones que estuvimos estudiando en las semanas pasadas, sabemos que el Espíritu Santo trabaja tras bambalinas. ¿Esto qué significa? Que Él trabaja de una manera medio oculta, trabaja por detrás. Es su trabajo mostrarnos el pecado, mostrarnos nuestro pecado, llevarnos a Jesús, mostrarnos el camino. No se toma ningún crédito por esto, pero es su trabajo. Entonces ahí tenemos una muestra de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro. Volviendo al ejemplo de Israel, que recibieron la ley. ¿Te acordás que Dios habló desde el monte Sinaí y dio los 10 mandamientos y también dio algunos otros consejos, algunas otras ordenanzas? ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Te acordás lo que dijo el pueblo? Claro, sí, dijeron vamos a hacer todo lo que vos nos digas. Obviamente estaban impactados por los milagros que habían sucedido hacía poco tiempo. Pero ¿qué pasó entonces? A los 40 días de haberse manifestado el poder de Dios en el monte Sinaí, ellos estaban adorando al becerro de oro enseguida, y luego eso mismo se repitió durante muchas generaciones cuando escuchaban a la palabra de Dios por medio de los profetas, que en ese momento el Espíritu Santo se manifestaba a través de los profetas, y decían sí, pero luego se alejaban y terminaban matándolos muchas veces. Exacto, todo esto está bien detallado en este sermón de Esteban, justamente en Hechos 7, para los que quieran ver estas situaciones específicas que estamos mencionando, pero es así. Vez tras vez el pueblo de Israel rechazaba voluntariamente a los enviados de Dios o a la palabra de Dios. Claro, luego en la época cuando Jesús vino a la tierra, se había perdido totalmente el significado de los cultos que se hacían, porque si vos te acordás, el sistema del santuario, los sacrificios que se hacían tenían todo un fin, era un antitipo del tipo. Claro, sí, era todo una muestra, digamos, como decimos, para muestra hace falta un botón, era una muestra de lo que habría de venir, ¿cierto, no? Sin embargo, es fácil juzgar a Israel mirando hacia atrás y viendo sus obras y decir, qué pueblo, ¿no? Cabeza dura, que tenían los profetas de Dios ahí y no les hacían caso. Y sin embargo, ¿será que nosotros podemos ser así hoy en día también? Creo que en esta época incluso puede ser peor, porque tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias distracciones que nos llevan a olvidarnos y a dejar de escuchar al Espíritu Santo, así como los israelitas en su propio tiempo. Claro. E inclusive tenemos más luz que la que ellos tuvieron. Nosotros hoy en día, Dios se nos ha revelado, inclusive, en muchas maneras que a ellos no se les había revelado. Tenemos entendimiento de cosas, se han cumplido profecías. Nosotros tenemos muchísimas más razones para creer que las que tenían ellos en su tiempo, y sin embargo, aún así, resistimos al Espíritu. Pero, entonces, ¿cómo es que podemos resistir al Espíritu? ¿Cómo es que entristecemos al Espíritu? En Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Ese es el texto clave del estudio de esta semana. Pero esto está en un contexto. En todo Efesios 4, Pablo está hablando de una vida en Cristo, una vida transformada y una vida anterior. Claro, sí. Entonces, vamos a ver un poquito este contexto para entender a qué se refiere entristecer al Espíritu. Por ejemplo, Piti, ¿en qué versículo se menciona la vida en Cristo y cómo se la menciona? Bueno, tenemos los versículos 2 y 3 de Efesios 4 que dice ser humildes y amables, pacientes, tolerantes, unidos. Luego tenemos el versículo 23 que dice tener el pensamiento renovado en el Espíritu. Y luego en el versículo 15 habla acerca del crecimiento en Cristo, no quedarnos como enanos espirituales, conformándonos con solo un poco de lo mucho que Dios tiene para darnos, sino crecer en Cristo. Exactamente, a veces tendemos a quedarnos con el recuerdo de
de lo que fue, ¿no? Quizás en algún momento nos convertimos, fuimos a algún sermón que nos inspiró, que nos encantó, pero después eso quedó ahí. Entonces la vida en Cristo se resume en un crecimiento en Cristo y también se refleja en buenas acciones. Esto es algo que no podemos ampliar mucho porque es todo otro tema. No nos estamos refiriendo a la salvación, ¿cierto? También lo habíamos hablado en el tema del fruto del Espíritu. Claro. ¿Te acordás? Se relaciona con ese tema, obviamente es para ampliarlo mucho más, pero se relaciona con el tema del fruto del Espíritu. Exactamente. Y siguiendo con el contexto del capítulo 4, también habla de la vida anterior. En el versículo 17, por ejemplo, menciona tener pensamientos frívolos. En los versículos 25 al 31, Pablo habla de que no seamos como el hombre anterior, que habla mentiras, que habla palabras que no edifican, que está enemistado con el prójimo, que guarda malicia en su corazón, enojo. Y estos son simplemente algunos ejemplos. No es que Pablo acá esté queriendo enumerar o hacer una lista exhaustiva de las cosas que entristecen al espíritu. Sin embargo, creo que tenemos ¿cómo decirlo? Una buena pista de a qué se está queriendo referir Pablo en el capítulo 4. Son como síntomas, ¿viste? Exactamente. Cuando sentís en tu corazón que querés pelearte o tener pensamientos frívolos, como dice aquí en Efesios 25 al 31, decir mentiras, esos son síntomas de que el Espíritu Santo no está actuando en nuestras vidas. Así que justamente vamos a ver después que el estar conscientes de eso significa que el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas. Exacto. Pero hay que estar alertas. Y aparte, es muy sencillo, la verdad. Este tema no hay que darle muchas vueltas, no hay que tratar de entender una verdad teológica muy importante. Uno siente, como decías vos, uno siente cuando está albergando algo que no agrada a Dios, y el Espíritu Santo te lo hace sentir. Si vos estás siendo movido al arrepentimiento por algo, es el Espíritu Santo. Y eso es algo hermoso, de paso es algo que a mí personalmente me ha estado ayudando muchísimo desde que empezamos el estudio de esta lección, porque vimos que el Espíritu Santo es una persona que se relaciona con nosotros, que clama por nosotros también, nos lleva al arrepentimiento. Y entonces, ¿cómo hacemos? Sabiendo todo esto, sabemos que el Espíritu Santo es una persona, y acá entonces volvemos al versículo de Efesios 4:30, no entristezcamos al Espíritu. El Espíritu Santo no es indiferente a nuestro modo de vivir. Él está constantemente tratando de llevarnos al arrepentimiento y también de reflejar a Jesús en nuestra vida. Entonces, simplemente con el contexto vemos que entristecer al Espíritu implica que vivamos y actuemos como si no hubiéramos conocido esa verdad transformadora de Dios. Claro. Y por otro lado también, podríamos decir que traemos gozo al Espíritu Santo y a Dios cuando nos dejamos llevar por esa influencia modeladora del Espíritu Santo, de la que tanto habla de paso la Biblia, Elena de White, y realmente nos dejamos transformar. Eso se va a reflejar después en nuestras relaciones interpersonales, sobre todo, en nuestro trato con otros. La mayoría de estas virtudes que se mencionan de la vida en Cristo son en realidad parte del fruto del Espíritu Santo del que hablábamos en episodios anteriores, que justamente se reflejan en nuestro trato con otras personas. Pero también hay otro tema importante, que es apagar al Espíritu. Sí, habíamos dicho que podemos literalmente apagar al Espíritu. Ah, sí. Sí, podemos apagarlo, así como yo decía, el botoncito de prender y apagar la luz, claro. ¿viste? Bueno, lo podemos apagar, sí. Esto es todo muy práctico, ¿no? Sí, me parece totalmente pedagógico y práctico porque la Biblia es para todas las edades, se puede entender y la verdad que se explica a sí misma y es muy práctico como, bueno, también la lección de escuela sabática lo enfoca de una manera muy práctica. Entonces tenemos en Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21, que dice así: no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. Bien, entonces, ¿qué significa apagar al Espíritu Santo? Hay algo muy interesante
estudiando un poco la lección, algunos comentarios, dice que apagar lleva la misma raíz griega de Efesios 6:16. Protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. O sea que se refiere a apagar un fuego. Claro, o sea, una luz. Claro. Y luego tenemos en Salmo 119, 105, un versículo súper conocido, que dice así: la palabra de Dios es como una lámpara que nos indica el camino. Esta es una versión medio moderna, pero... Sí. Creo que es la Reina Valera contemporánea, si no me equivoco. Sí, conocida como lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, como decimos en infantes, en primarios. Los que somos adventistas de cuna lo hemos aprendido desde muy chiquitos. Sí. Entonces, podemos decir que el Espíritu nos da vida mediante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una lámpara. Exactamente, claro. Entonces, una lámpara puede ser apagada. Sí, sobre todo las lámparas. En esa época el ejemplo de lámpara era un poco mejor porque las lámparas llevaban una mecha y estaban encendidas con un fuego. Entonces no era como apagar una lámpara hoy en día, sino que apagar una lámpara requería justamente apagar un fuego. Me hace acordar una canción que cantábamos con mi abuelita que decía más o menos que esta lucecita mía no la apagaré, la dejaré brillar, una cosa así. Y bueno, tiene que ver con esto, que no dejaré que la apaguen, no la dejaré que el diablo la apague, decía la canción. ¿Y cómo se puede apagar esta luz? Negando la autoridad de la Biblia. Vos sabés que así, muchas veces nosotros agarramos la Biblia y la interpretamos sin la ayuda del Espíritu Santo. Elena de White recomienda fuertemente, antes de abrir la palabra de Dios, pedir la dirección del Espíritu Santo, porque es un tema serio. Sin la guía del Espíritu Santo nosotros podemos agarrar la Biblia y torcerla para nuestra conveniencia. Y de esa manera estamos apagando la influencia del Espíritu Santo y la palabra, la lámpara, justamente. Claro. O también, inclusive, podríamos leerla livianamente, pero de una manera teórica y sin vivirla. Justamente por eso hacíamos hincapié en lo práctico que es este tema, porque en realidad no tiene que quedar en un mero, bueno, esto es lo que dice la Biblia y punto, me alegro de saber que es así, sino de justamente practicar esto que leemos, dejarnos guiar por la lámpara, es justamente caminar por el camino que esa lámpara nos muestra. Entonces podemos decir que cuando despreciamos la palabra de Dios y la tratamos livianamente o no aplicamos sus enseñanzas, estamos apagando esa lámpara que nos es dada, es un regalo de Dios que se nos dio en este mundo oscuro para guiar nuestro camino hacia el cielo. Porque habíamos hablado que la santificación es el camino de los salvos y necesitamos la Biblia para ese camino. Claro, exactamente. Es todo un tema, pero entonces apagar al Espíritu Santo en este contexto también viene a ser apagar su obra transformadora que se realiza a través de la palabra de Dios, ¿no? Pero aparte hay un tema que siempre está cuando se habla de esto, del Espíritu Santo, de la guía, del proceso de santificación, que es el tema del pecado. Y sobre todo del pecado imperdonable que tiene que ver con el Espíritu Santo. Sí, y a muchos cristianos les preocupa muchísimo este tema. A mí me ha preocupado, creo que a todos nos ha preocupado. ¿Será que he cometido el pecado contra el Espíritu Santo? ¿En qué consiste esto? ¿De qué se trata? Sí, las primeras veces que uno lee, por ejemplo, en Marcos 3 o en Lucas 12 o en Mateo 12, donde aparecen estos versículos. Voy a leer para que tengamos en mente estos versículos. Dice: les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Esto aparece en Marcos 3. En Lucas 12 repite algo parecido. Dice: y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Terrible, muy terrible. Entonces, si todos los pecados son perdonados, ¿por qué este no? Bueno, vamos a ver. Primero, blasfemia, está traducido acá, implica un insulto o una irreverencia abierta hacia Dios, ¿sí? Pero no solamente de palabra, ¿no? Sino que en este contexto, en el contexto en el que Jesús dice, los fariseos estaban hablando de que Jesús había quitado un demonio por el poder de Belcebú, o sea, por el poder de Satanás. Era muy fuerte lo que estaban diciendo. Sí, implicaba una actitud
una actitud de abierta hostilidad y de abierto rechazo. Claro. Fíjate lo que dice Elena de White comentando este pasaje. Dice que los fariseos, en lugar de recibir la evidencia presentada delante de ellos, en lugar de reconocer las obras de Cristo, el ungimiento del cielo, se aferraron obstinadamente a sus propósitos malvados y dijeron: Él llevó a cabo esta maravillosa obra por medio del diablo. Este fue el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué este pecado no puede ser perdonado? Es decir, ¿puede ser perdonado o no? Cualquier pecado puede ser perdonado, ¿no? Claro, sí. Jesús prometió que si pedimos perdón, si nos arrepentimos de todo corazón, nuestros pecados serán perdonados. Exactamente. Entonces, acá está la clave. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo mal, ¿no? Eso está en 1 de Juan, si no me equivoco. Pero entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Uh-huh. El Espíritu Santo es el que nos lleva a arrepentirnos. Pero cuando el corazón humano está fijado en oposición obstinada hacia Dios, como por ejemplo en el caso del faraón, conscientemente el corazón se endurece y no reconoce la verdad. Se cierra totalmente, no quiero saber nada. Exactamente. Y entonces, este pecado está más allá de las posibilidades de perdón. Pero no porque Dios no lo pueda perdonar, ni siquiera porque Dios no lo quiera perdonar. No hay nada que Dios quiera más que nosotros, sus criaturas, lleguemos a reconocer nuestro pecado, nos arrepintamos y estemos en el lugar que Él tiene preparado para nosotros. Sin embargo, está más allá de las posibilidades de perdón, porque la persona es incapaz de reconocer su pecado. Entonces, por tanto, el que no reconoce una cosa tampoco se puede arrepentir. Y si no se puede arrepentir, no puede habilitar a Dios a que lo perdone. Por supuesto, esta actitud puede llegar a tener consecuencias eternas, y por eso se habla tan fuertemente en contra de este pecado, por así decirlo, de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y a qué nos referimos con consecuencias eternas? Bueno, en el mismo Lucas 12, en Lucas 12:5 dice: yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Es decir... Es fuerte esto. Claro, es decir que estamos hablando de consecuencias eternas y muy fuertes justamente, ¿no? Así que es muy sencillo. Si uno siente arrepentimiento, si uno siente que está haciendo algo mal y quiere cambiar, por más que todavía estemos en pecado, por más que todavía estemos cometiendo ese pecado, quiere decir que todavía el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Claro. Y es nuestra posibilidad hacerle caso o no. Mientras estemos así, mientras sintamos que tenemos ganas de arrepentirnos, no estamos cometiendo esta blasfemia contra el Espíritu. Uh-huh. Así que mientras tengas esta duda en tu corazón, no tengas miedo, porque significa que estás en buen camino. Exactamente. Es decir, si nos estamos preguntando si hemos cometido el pecado contra el Espíritu Santo, quiere decir que no lo cometimos. Todavía. Ahí tenemos la decisión y ahí tenemos nuestra libertad, porque Dios, sobre todas las cosas, respeta nuestra libertad. Si nosotros decidimos ahí no hacerle caso, bueno, también vamos a tener las consecuencias, pero somos libres de hacerlo, ¿no? Es bueno recordar también que la salvación es por gracia. Amén. No debemos buscar agradar al Espíritu. O sea, una cosa no viene primero que la otra. Exacto, no tenemos que buscar agradar al Espíritu o no entristecer al Espíritu para ser salvos, ¿no? Para que por nosotros, para que por nuestros méritos podamos hacer algo, porque en realidad no podemos hacer nada para ser salvos. Ya somos salvos, por eso no entristecemos al Espíritu. Aunque en nuestro caminar cristiano creo que debemos aceptar que muchas veces vamos a entristecer al Espíritu, porque esto es un proceso. Nosotros tenemos un largo camino que recorrer todavía, pero gracias a Dios por Jesús, porque Él nos perdona, gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos convence de pecado y nos ayuda en este proceso. Me gustaría terminar con una cita de Elena de White que habla acerca del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo y del pecado contra el Espíritu Santo. Uh-huh. Dice así: el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o hecho súbito, sino en la firme y determinada resistencia contra la verdad y la evidencia.
No se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Exacto. Más claro, échale agua. Más claro imposible, sí, exactamente. ¿En qué consiste entonces? Es en la negación constante a aceptar la invitación al arrepentimiento. Y aparte, esto se relaciona con el amor, como decíamos al principio, porque cuando entendemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, es el don personal de Cristo para cada cristiano, vamos a llegar a dejarnos transformar por el Espíritu y a amar tanto a Jesús, que voluntariamente no vamos a desear hacer nada que pueda entristecer o apagar la obra del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Entonces, también, como decíamos, el foco tiene que estar no justamente en no entristecer al Espíritu, no hacer de esto un fin, sino en conocer y amar a Jesús. Después, el resto va a venir solo, ¿no? Y queremos dejarlos, antes de terminar, con un himno. Este es el himno número 201, que habla del Espíritu Santo, y su primera estrofa dice así: deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entregale lo que Él te indique, y su espíritu vendrá sobre ti, y vida nueva te dará. Entonces, reflexionemos en esto. Entristecer al espíritu implica en realidad una consecuencia para nosotros, para nuestra vida espiritual sobre todo, que es lo más importante. Entonces, como siempre terminamos concluyendo, lo importante es estar de la mano de Cristo, estudiar su palabra y dejar, como dice este himno, que el Señor nos envuelva. Entonces, los dejamos con este hermoso himno para que lo escuchen, reflexionen en él y nos despedimos hasta el próximo episodio de Ideas Descafeinadas. Así es, que Dios los bendiga. Corazón.
Si te gustó este podcast, no dudes en compartirlo. Esperamos encontrarte en el próximo episodio para más ideas descafeinadas. Ideas descafeinadas. Que Dios te bendiga.